Buenas tardes, vamos a hablar de los mecanismos de defensa que nos propone la terapia Gestalt. Y necesitamos saber que dentro de la Gestalt pues existen 5 mecanismos distinguibles entre sí que operan en el comportamiento neurótico. Ya habíamos revisado los 5 estratos de la neurosis, entonces esta neurosis es operada precisamente por 5 mecanismos de defensa, los cuales son la introyección, la proyección, la confluencia, la retroflexión y la deflexión. Vamos a iniciar con la introyección. La introyección es un mecanismo mediante el cual incorporamos dentro de nosotros mismos tanto patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no son verdaderamente nuestros. En la introyección hemos recorrido el límite entre nosotros y el resto del mundo, tanto hacia adentro que de nosotros mismos, que casi ya no nos queda nada de nosotros. Eso sería la introyección, está muy basado en los deberías de ser tal o cual. La proyección, el reverso de la introyección pues vendría siendo la proyección. Tal como la introyección es la tendencia a hacerse a sí mismo responsable de lo que de hecho es parte del ambiente, pues la proyección sería entonces la tendencia a hacer responsable al ambiente de lo que se origina en nosotros mismos, es decir, en nuestro self. En la proyección trasladamos el límite entre nosotros mismos y el resto del mundo un poco, demasiado a nuestro favor, de modo que se nos hace posible desposeer y renunciar a aquellos aspectos de nuestra vida personal que encontramos difíciles y hasta ofensivos o incluso poco atractivos. Además, por lo general, nuestros introyectos son los que nos llevan a los sentimientos de poca aceptación de sí mismo y de la alienación, que producen nuestras proyecciones. Como tercer mecanismo de defensa tenemos la confluencia. Cuando un individuo no siente ningún límite entre él mismo y el ambiente que lo rodea, cuando se siente que es uno con él, entonces se dice que está en confluencias con su ambiente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Básicamente las partes y el todo se hacen indistinguibles entre sí. La persona en la cual la confluencia es un estado patológico no nos puede decir qué es ella, tampoco puede decirnos quiénes son los demás. No se da cuenta del límite entre sí misma y los demás, no puede hacer un buen contacto con ellos, puede retirarse de ellos de verdad si quiera, si él mismo quiere contactarse consigo mismo. Tiende a expresarse mucho con el de nosotros comúnmente hacemos esto, nosotros opinamos esto, etcétera, etcétera. Ha perdido completamente el sentido del límite social y ambiental. La confluencia es cuando nos acomodamos a nosotros y pensamos que con esto pues vamos a ser aceptados. La persona sabe cómo trazar una línea entre él y el medio y dibuja una línea clara y nítida por la mitad pero por el medio de sí mismo. Eso sería la confluencia, de hecho es un estado patológico. La retroflexión como cuarto mecanismo de defensa es la función por la cual el sujeto se vuelve contra sí mismo lo que querría que otro le hiciera. Generalmente cuando las personas están bajo este mecanismo de defensa influenciado dentro de la neurosis, el constructo cognitivo que tienen es tengo vergüenza de mí mismo. Y finalmente tenemos la deflexión, que es una maniobra tendiente a soslayar el contacto directo con otra persona, un medio de enfriar el contacto real. Se quita el calor al diálogo mediante el circunloquio o la verborrea. El circunloquio es cuando son personas que rodean mucho y no van al grano, y la verborrea, que es un término que ustedes ya saben, hablar mucho. Puede otra forma de hacer deflexiones tomando a risa lo que se le dice, evitando mirar al interlocutor, hablando abstractamente en vez de especificar, yéndose por otras vías, hablando sobre alguien en vez de hablar de él, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los 5 mecanismos que nos propone la Gestalt, basados en que estos operan cuando estamos en un comportamiento neurótico. Hasta aquí dejamos todo. Muchas gracias por su atención.